Rubén, por la presentación y pues por la invitación. Me da mucho gusto poder compartir con ustedes pues un tema en el que hemos estado trabajando ya algunos años, todo un equipo que ahorita les voy a presentar brevemente y bueno, y que espero que les resulte interesante y estimulante. Entonces voy a compartir mi presentación. Por favor, avísenme si se ve bien. ¿Se ve bien? Sí, ya nada más que la pongas como pantalla completa. Según yo ya le puse. A ver. Va de nuez. Segundito. Acababa de funcionar todo ahorita en la prueba. Sí, lo habíamos probado. Sí. Ah, ya, ahí está. A ver. Esperemos que ahora sí ya jale bien. Ahí la ven. ¿La ven bien? Ya apareció, ahora sí. Bueno, espero que ahorita se quite esa barrita, que parece que son los controles del Zoom. Entonces, hoy les voy a platicar, como comentaba, sobre un tema que hemos trabajado durante los últimos años en una colaboración amplia sobre la transición a la multicelularidad en bacterias. Entonces, vamos a hablar sobre bacterias multicelulares. Como les mencionaba, este trabajo ha sido realizado en equipo por un grupo amplio de personas con diferentes formaciones y perfiles. Por parte del Instituto de Ecología ha trabajado muy intensamente en Natsuko Rivera Yoshida, de quien estarán escuchando mucho hoy. También trabajó en esto Juan Arias y Ana Escalante, una colaboradora ya de ahí de mucho tiempo. También Carla Ramos y Edna Sánchez, dos tesistas brillantes de la Facultad de Ciencias, hicieron un trabajo del cual voy a platicar hoy y hemos estado colaborando de una manera muy rica y muy interesante pues con colegas físicos, matemáticos, ecólogos, filósofos de la ciencia en este proyecto, cuyos nombres pueden ver ahí. En particular ahora voy a hablar también mucho del trabajo experimental que hemos logrado articular en colaboración con el doctor Alejandro Vázquez Arzola del IFUNAM. Bueno, entonces les decía que voy a hablar de las transiciones a la multicelularidad. ¿No? Las transiciones a la multicelularidad han sido consideradas, por ejemplo, en este libro clásico que presento ahí, como una de las transiciones mayúsculas en la historia de la vida, ¿no? Es uno de esos grandes eventos que implican un cambio cualitativo en la forma en que se organizan los seres vivos, un cambio de escala, un cambio que permitió después la diferenciación celular en distintas funciones, que permitió acceder a nuevos ambientes, a nuevos comportamientos. En fin, es un cambio muy importante en la historia de la vida. Y curiosamente, esto tal vez no es tan sabido, es un cambio que ha ocurrido muchas veces en la historia de la vida. Es decir, ha habido muchos eventos de origen de la multicelularidad en diferentes grupos de seres vivos. Por supuesto, estamos más familiarizados con los animales y con las plantas, ¿no? Que vemos aquí a los animales y a las plantas, pero este evento también ha sucedido en otros grupos de bacterias, de hongos, incluyendo organismos microscópicos, como de los que voy a hablar hoy. Bueno, además ha ocurrido de varias formas, ¿no? Estamos familiarizados con la multicelularidad que se origina a partir de lo que llamamos división incompleta, ¿no? Por ejemplo, en los animales como nosotros o en las plantas, los organismos multicelulares se generan a partir de células que se dividen, pero que no se separan posterior a la división, ¿no? Esto es lo que se conoce como división incompleta, y así van creciendo. Pero hay otro modo de multicelularidad que ha sido mucho menos estudiado y que no por eso es poco interesante. Al contrario, nos puede dar información de muchos procesos de interés, y que es el mecanismo, digamos, o el modo por agregación. En el modo de multicelularidad por agregación, las células están en una población dispersa y se agregan en estructuras multicelulares bajo ciertas condiciones, ¿no? Entonces vamos a estar hablando hoy sobre esta forma de organización multicelular y en general para todas las formas de organización multicelular
se han estudiado aspectos genéticos, aspectos físico-químicos y aspectos ambientales, pero por mucho, en las últimas décadas, han prevalecido las explicaciones con una base genética o bioquímica, ¿no? Que no son poco importantes para nada. Nosotros mismos hemos trabajado también en ese tipo de explicaciones, pero se han dejado muchísimo de lado de explicaciones y fenómenos igualmente importantes que tienen más que ver con aspectos físico-químicos y algo de lo que vamos a hablar mucho hoy, con la interacción entre los organismos y su ambiente, su entorno inmediato, que puede ser un entorno biótico o abiótico. Bien. Entonces voy a enunciar algunas de las preguntas que motivan esta plática y que han motivado nuestro trabajo en los últimos años, ¿no? Por un lado, nos interesa saber cómo afecta el ambiente físico, químico o biológico a las estructuras de agregados multicelulares, cómo diferentes condiciones ambientales pueden generar cambios en la forma o en el número o en la organización espacial de diferentes estructuras multicelulares. Por otro lado, nos interesa entender cómo se comportan y ordenan las células durante la formación de estas estructuras. Entonces, aquí estamos hablando como de dos escalas. La de los agregados multicelulares, que queremos ver cómo se modifican en diferentes condiciones ambientales, y después la de las células que conforman estos agregados. Por último, pues nos interesa, en última instancia, o bueno, una de nuestras preguntas grandes es cómo los factores y las condiciones que identificamos hoy como importantes en estos procesos de multicelularidad pudieron haber intervenido en transiciones evolutivas que ocurrieron hace mucho tiempo. Y no solo que ocurrieron hace mucho tiempo, en transiciones evolutivas que continúan ocurriendo, por ejemplo, en biopelículas, en bioreactores o incluso durante la tumorogénesis, que se ha considerado un proceso, se ha estudiado desde esta óptica del origen de la multicelularidad. Bien, entonces les voy a presentar a nuestro sistema modelo, que son las mixobacterias. Las mixobacterias son un grupo de bacterias que bajo ciertas condiciones se agregan, generalmente de estrés, se agregan y forman lo que llamamos cuerpos fructíferos. Los cuerpos fructíferos son estas estructuras que se alcanzan a ver aquí. Hay una diversidad de cuerpos fructíferos, desde las que son solo como esferitas, hasta aquellas que parecen más pequeños arbolitos. En fin, hay una gran diversidad. Y que te trato de ilustrar aquí, ¿no? En la parte de abajo vemos diferentes formas de cuerpos fructíferos que pueden generar este tipo de bacterias. Como les decía, este tipo de bacterias se ha estudiado desde diferentes perspectivas, pero se le ha dado mucho peso principalmente a estudiar los aspectos genéticos, la dinámica bioquímica intracelular, y en fin, este tipo de aspectos, y permanecen sumamente inexplorados, aunque son muy importantes, los aspectos de las señales ambientales y la interacción con el ambiente, las relaciones con otros organismos, por ejemplo, las relaciones simbióticas, y las relaciones con el medio inmediato, ¿no? Con el sustrato, por ejemplo. Entonces, para abordar un poco el estudio de estos aspectos en este grupo modelo, nos vamos a enfocar en las más aburridas en términos de forma, pero más accesibles en un sentido experimental, que son la especie Mixococcus santus. Son las que indico aquí con un recuadro, que forman cuerpos fructíferos, pues así como con forma de esferita cuando se quedan sin alimento. Entonces voy a presentar rápidamente un poquito sobre Mixococcus santus en particular. Mixococcus santus tiene, como se ve aquí, un ciclo de vida vegetativo, es decir, mientras hay comida, pueden crecer como una población de células individuales que tienen una serie de comportamientos increíbles, ¿no? Por ejemplo, se alimentan de otras células, de otras bacterias como las E. coli, que son más pequeñas, y forman frentes de onda de depredación, ¿no? Durante este proceso de depredación. Es muy interesante. Y otro tipo de comportamientos. Pero nos vamos a enfocar en la otra parte del ciclo de vida, que comienza cuando las células se quedan sin alimento. Entonces empiezan a agregarse y a formar pequeños montículos que acaban constituyendo lo que llamamos los cuerpos fructíferos. Y estos cuerpos fructíferos son precisamente estas estructuras tridimensionales, como la que se ve aquí en el dibujito y abajo a la derecha en las fotos, al interior de los cuales se pueden formar esporas. Las esporas son estructuras de resistencia que aguantan unas condiciones de desecación y de estrés tremendas
y que, dadas las condiciones adecuadas, pueden volver a germinar como células vegetativas, ¿no? Entonces vemos aquí en las fotos, unas fotos que a mí me gustan mucho de Martin Dworkin, quien falleció recientemente y que fue uno de los pioneros en estudiar este sistema, de las células individuales hasta la izquierda, luego las células que se empiezan a remolinar en torno a la formación de agregados ahí en medio, y luego estos agregados tridimensionales en donde se forman las esporas. Bien, entonces algunas propiedades ya de las células individuales de Myxococcus anthus es que son bacilos con forma de oblatas, digamos, de aproximadamente 1 por 7 micras. Tienen la posibilidad de moverse en una sola dirección y hay preguntas importantes respecto a qué confiere la persistencia de su movimiento, ¿no? En qué condiciones se genera la persistencia, en cuáles no, etcétera. Pero además tienen la posibilidad de revertir para atrás y para adelante su movimiento. Producen y a la vez siguen un rastro de una especie de baba que llamamos slime, que son un conjunto de polisacáridos que modifican el medio localmente y que hacen que otras células las puedan seguir y que ellas a su vez sigan a otras células. Por último, una vez que están en contacto, parecen adherirse, ¿no? De hecho, las que están en contacto, digamos, cabeza con cola en esta dirección, verticalmente, se ha demostrado que generan, después de cierto tiempo de estar en contacto, una especie de adhesión bioquímica con ciertos receptores. Pero también parece que se adhieren en paralelo, digamos, como un fenómeno, no se sabe si de empaquetamiento, o también como un fenómeno de atracción bioquímica. En fin, este tipo de interacción es mucho menos clara y de esa vamos a hablar también hoy un poco más. Es un sistema modelo, las mixobacterias constituyen un sistema modelo en materia blanda y en materia activa que recientemente ha empezado a ser explorado por muchos grupos, en particular el grupo de Joshua Shaivitz en Princeton. Ha estado trabajando con este sistema desde esta perspectiva y en el 2015 publicaron un trabajo muy bonito que para nosotros ha sido importante, es una referencia importante, en donde identifican, a partir de poder rastrear células individuales en diferentes densidades y bajo diferentes condiciones de reversibilidad en su movimiento, identifican una especie de diagrama de fases con diferentes modos de movimiento colectivo, ¿no? Por ejemplo, entonces, dependiendo de qué tan frecuentemente hacen estas reversas y de su densidad, se pueden organizar pues como células individuales, más en una especie de gas, o como flujos, o como en ondas, en láminas apiladas, y finalmente en estos cuerpos fructíferos tridimensionales. Bien, entonces con esto en mente, digamos, con este modelo experimental y esta óptica, ¿no?, de materia blanda y materia activa, nos interesa estudiar cómo afecta el ambiente físico, químico, biológico, las estructuras de los agregados multicelulares, ¿no? Las bacterias, mixobacterias, viven normalmente en los suelos, casi en los suelos de todo el mundo, que es un medio sumamente heterogéneo, complejo, etcétera. Y nosotros las hemos estudiado históricamente en medios homogéneos, muy simples química y físicamente, que son estos platos de agar, ¿no? Bien. Entonces, para empezar a ver cuáles eran las variables relevantes para los microorganismos multicelulares, junto con Atsuko y Juan hicimos una revisión hace algunos años sobre cómo los aspectos físicos y químicos de su ambiente afectan la multicelularidad en diferentes grupos. Entre ellos, Myxococcus anthus, pero revisamos a varios otros, ahí está la referencia, y lo que encontramos es que las propiedades físicas de su sustrato son fundamentales en casi todos los casos que revisamos. Entonces, con esto en mente, nos pusimos a probar cuál es el efecto de las propiedades físicas del sustrato en el desarrollo de las estructuras multicelulares, usando un esquema experimental que es muy usado en biología, en ecología en particular, el de normas de reacción. En este tipo de experimentos se considera un gradiente de condiciones ambientales, por ejemplo, la temperatura en el esquema de arriba, en la gráfica de arriba, y se ve algún rasgo del organismo, algún rasgo fenotípico, decimos, del organismo en estas diferentes condiciones. Entonces, incluso para organismos clonales, es decir, con el mismo genotipo, esta interacción con el ambiente puede generar diferentes fenotipos, ¿no? Entonces,
y la curva, digamos, que generan se conoce como la norma de reacción. Abajo a la derecha, vemos una clasificación de normas de reacción, desde aquellas que no exhiben plasticidad, es decir, no exhiben cambios con respecto al ambiente, a las que exhiben un patrón de plasticidad consistente, en ese caso siempre decreciente, por ejemplo, y las que exhiben patrones de plasticidad pues variables, en donde hay una interacción fuerte entre el genotipo que estamos viendo y la interacción ambiental. Entonces, con esto nos dispusimos a hacer un experimento, esto lo hizo principalmente Natsuko, creó un gradiente ambiental con agares de diferente rigidez, modificando el porcentaje de agar. Y vimos cómo se comportaban, cómo se generaban estas estructuras multicelulares. Aquí en el 1.5 vemos la condición estándar para crecer a estas estructuras, 1.5% de agar, y estamos viendo ahí las gotas, las colonias de Myxococcus desde arriba, ¿no? Es una foto tomada desde arriba, donde cada puntito negro es un cuerpo fructífero en el que ya se han formado esporas. Las esporas no dejan pasar la luz y entonces se pueden identificar fácilmente como esos puntitos negros. Los renglones corresponden a diferentes cepas de esta bacteria, es decir, diferentes genotipos, y las columnas a diferentes condiciones de agar, como les había comentado. Entonces, lo que encontró Natsuko fue pues una diversidad de patrones muy interesantes. Encontró, por ejemplo, que para agares muy rígidos, con el 5%, de plano no se forman los cuerpos fructíferos. Mientras que para agares blandos se forman frecuentemente una especie de anillos de cuerpos fructíferos y que además vemos así a ojo que las formas de los cuerpos fructíferos también cambian en diferentes genotipos y en diferentes porcentajes de agar. Para cuantificar esto, se binarizaron las imágenes y se cuantificaron rasgos tanto de los cuerpos fructíferos individuales como de toda la gota. Y lo que encontramos fue que efectivamente, conforme se varía la concentración de agar, que es aquí, son el eje de las X en todas las gráficas, cambian los rasgos de los cuerpos fructíferos individuales en su área promedio y en su circularidad, que es un descriptor de la forma, pero también cambian los rasgos de toda la población, teniendo poblaciones que se comportan como esta especie de anillos y a poblaciones como la de abajo, ¿no? O sea, con esas diferencias tan grandes. Estas que vemos aquí son entonces nuestras normas de reacción y vemos que cambian, que hay un efecto importante del ambiente, o sea, que hay plasticidad y que cambian además dependiendo del rasgo y de la escala, es decir, si nos fijamos en los cuerpos individuales o en la población completa, en diferentes direcciones, ¿no? Bueno, entonces nos preguntamos, pues, ¿qué es lo que sucede en la escala de las células individuales que genera estos cambios, ¿no? En ese momento no teníamos nosotros acceso a poder ver y seguir las células individuales, así que hicimos una prueba con bacterias, estas mismas bacterias, en los medios con diferente agar, pero con nutrientes, de manera que las células se pudieran mover y más ampliamente y pudimos ver que efectivamente, como lo muestra aquí el mapa de calor, para diferentes concentraciones de agar, que ahí son las columnas, las diferentes cepas tienen mayor o menor movilidad, ¿no? Esa movilidad la definimos muy ampliamente solamente a partir de la velocidad a la que crece una colonia macroscópica de estas células. Pero hasta ahí nos quedamos en ese momento. Entonces, esto nos lleva a la siguiente pregunta que había planteado. ¿Cómo se comportan y ordenan las células de estos agregados durante la formación de las estructuras multicelulares en diferentes medios? Por ejemplo, ahora pensemos en medios heterogéneos, ¿no? Más cercanos al suelo en el que crecen en realidad. Para esto tuvimos que dar un brinco en el laboratorio y aquí entró mucho la participación de Alejandro Vázquez Arzola, con quien hemos montado microscopios que nos permiten hacer exactamente lo que necesitamos, sistemas de alberquitas en donde podemos ver a las células en estos, ver y rastrear a las células en este microscopio. Y hemos también adoptado un enfoque muy como el de este libro de Ernesto Altschuler, de Guerrilla Science, en donde con elementos mínimos, por ejemplo, hemos hecho una incubadora en una hielera de Tecate o cosas así, ¿no? Entonces, bueno, solo para mostrarles que atrás de estos resultados hay mucho trabajo y mucha creatividad experimental por parte de
de los estudiantes y de los colaboradores involucrados en esto. Entonces, para modelar medios heterogéneos, lo que hicimos fue generar los medios de agar e incluir en ellos partículas de sílice, partículas esféricas de sílice a diferentes concentraciones o fracciones de empaquetamiento, ¿no? Desde 0 en los medios normales hasta 7.5% del área ocupada por estas partículas. Lo que encontramos es que conforme avanzaba el tiempo de desarrollo, cuando en el medio normal se formaban los cuerpos fructíferos, ¿no? Estos puntitos negros indicados con las flechitas, a mayor concentración de partículas en el medio, dejaban de formarse o se formaban más tardíamente, o de plano no se formaban, ¿no? Como en la esquina de abajo a la derecha. Vimos con más cuidado todo esto, entonces exploramos un gradiente más amplio de densidades de partículas, desde 0 a 45% del área, y de densidades celulares, que son las columnas, y lo que encontramos es que hay pues una variación importante en la forma de los cuerpos fructíferos, en su número, en su densidad, y que hay una región aquí marcada en rosa, en la que de plano no se forman cuerpos fructíferos, que corresponden a bajas densidades celulares, pero también cruzado con bajas densidades de partículas, no, altas densidades de partículas, perdón. Vimos que en pues, combinaciones de densidad celular y de partículas se modifican, como les decía, el número de cuerpos fructíferos, su tamaño y su forma, ¿no? Como podemos ver en esos mapas de calor. Entonces, ¿qué estaba pasando en esta región, no? ¿Qué efecto estaban teniendo las partículas en esa zona? Que no se formaban los cuerpos fructíferos. Nosotros habíamos pensado que al haber partículas, pues iba a haber una menor área efectiva para las células y se iban a agregar más fácilmente. Y estaba pasando algo opuesto a esto que nosotros esperábamos, que nos llamó mucho la atención. Entonces, bueno, fue ahí que empezamos a observar los videitos de las células en estos medios con partículas y encontramos que las partículas, que son las bolas negras, las pelotitas negras que se ven más grandes, tienen un menisco que se alcanza a ver como una sombra gris alrededor de ellas, un menisco porque el agar pues tiene una capa, una película pequeña de agua alrededor, y que las bacterias, pues que se ven ahí individualmente algunas, podrán ver algunas justamente haciendo estos movimientos de reversa que les decía. Las bacterias se atraen entre ellas mismas, se atraen a los grupos de bacterias, ¿no? Que vemos ahí como amebas, esos que vemos como amebas son ya grupos de varias bacterias, se atraen entre sí, pero también se acercan a las partículas y una vez que se acercan, se quedan ahí atrapadas, ¿no? Se quedan atrapadas en el menisco de las partículas. Y bueno, otra cosa muy interesante es que no llegan por cualquier parte de las partículas. Pueden ver en la partícula de arriba a la izquierda que las células siguen los mismos caminitos, ¿no? Para llegar a las partículas. Y esto es porque van dejando estos caminitos de slime, a los que me refería al principio, que refuerzan de alguna manera la atracción hacia la partícula. Entonces, fíjense qué fenómeno tan interesante y tan complejo estamos viendo aquí, ¿no? En donde interactúan la formación de slime, las interacciones capilares, el movimiento en reversas, todo esto. Bien, ahí va otra vez el video. No quería pasarlo todo, pero quería mostrarles que, bueno, al final, en la partícula de hasta arriba, se vacía por completo el área alrededor de ella de células, ¿no? Esto lo había propuesto, bueno, no exactamente esto, pero ya en los 80, Martin Dworkin, quien es autor de estos artículos, había propuesto que los gradientes de tensión superficial podían ser muy importantes en el movimiento y agregación de estas bacterias. Pero ese trabajo del 83 quedó sepultado por toda la avalancha y el ímpetu, digamos, de la biología molecular y la bioquímica, que ignoró por mucho tiempo este tipo de explicaciones, ¿no? Entonces nosotros hemos retomado este tipo de explicaciones, y bueno, a partir ya del análisis individual de las células rastreadas, encontramos que efectivamente se acercan, aumentan su velocidad una vez que se acercan al menisco, una vez que tocan el menisco de las partículas, y que además la atracción ejercida por el menisco de las partículas
tiene un alcance mucho mayor que el menisco de las propias células, ¿no? Los propios agregados de células también tienen pequeñitos meniscos que también tienen este efecto de atracción por interacción capilar, pero es un efecto a menor alcance, de menor distancia, y que acelera menos, digamos, menos a las partículas, a las células que se acercan hacia allá. Bueno, ¿qué tan general puede ser este tipo de efecto que suma la interacción capilar más la acción del slime en diferentes medios? Para tratar de abordar esta pregunta, Edna, el trabajo anterior que les presenté fue mucho trabajo de Carla Ramos, y ahora Edna les va a presentar trabajo de Edna Rodríguez Sánchez, quien desarrolló un modelo basado en rejillas, muy inspirado o desarrollado a partir de los modelos de Potts, que ustedes seguramente conocen muy bien, y que generamos en un ambiente de simulación multicelular de código abierto que se llama Compusel, ¿no? En este ambiente, los píxeles representan cuadritos de una célula y evolucionan en la dinámica, digamos, a partir de ciertas reglas que se establecen en un hamiltoniano, ¿no? Nosotros vamos agregando elementos a un hamiltoniano que nos dicen, pues, cuáles son las preferencias de adhesión, de tamaño, de volumen, etcétera, ¿no? Esto, como les decía, se puede hacer directamente en una plataforma hecha para modelar materia blanda viva, y se pueden rastrear, como se ve allá en la gráfica de la derecha, algunas concentraciones o valores de interés a lo largo de la simulación. Entonces hicimos un modelo en donde incluimos estos ingredientes básicos de las células individuales, de los cuales ya les hablé, y comparamos células en un ambiente sin partículas y después células en un ambiente con partículas, los cuadritos de arriba, pero partículas que no atraen a las células, que no tienen este efecto de atracción mediada por el menisco, con partículas que sí atraen a las células, con este efecto de atracción mediado por el menisco abajo en rosa, ¿no? Y lo que encontramos es que los agregados de células libres, es decir, que no están de alguna manera secuestrados por las partículas, disminuyen considerablemente con la densidad de partículas, sobre todo en estas densidades celulares bajas, ¿no? Un poco, pues, sí explicando eso que veíamos en el triángulo de abajo de nuestra gráfica, que nos causaba mucha intriga, ¿no? Mariana, 3 minutos, Sí, por favor. gracias, sí, ya voy a calar. Encontramos que este efecto tiene efectos combinados con la interacción de célula a célula y con el tamaño de las partículas, ¿no? Vemos acá que conforme cambia el tamaño de las partículas, puede acentuarse o no este efecto que estamos viendo, y lo mismo con su arreglo, ¿no? No es lo mismo cuando las partículas están las partículas simuladas están arregladas periódicamente a cuando están arregladas al azar. Bien, entonces para cerrar, retomo estas preguntas. ¿Cómo afecta el ambiente físico, químico, biológico las estructuras de agregados multicelulares? Bueno, hemos visto que tanto la rigidez como la heterogeneidad del medio afectan el desarrollo multicelular de una manera compleja y ampliamente dependiente de la interacción entre genotipo-ambiente. Y la afecta en una manera diferencial dependiendo del nivel de organización y del rasgo en que nos fijemos. Además, respecto a la segunda pregunta de cómo se comportan y se ordenan las células, bueno, hemos visto que la heterogeneidad del medio afecta la movilidad y la dinámica, como les decía, la dinámica de agregación, y con ello, en última instancia, la formación de cuerpos fructíferos y de esporas, ¿no? También hemos visto que los cambios sin rigidez pueden estar afectando la velocidad del movimiento. Hemos documentado interacciones mediadas por cambios en la tensión superficial, tanto, y aquí agrupo a las interacciones mediadas por el menisco, como a las interacciones mediadas por la producción y seguimiento del slime, que de alguna manera también es un mecanismo de modificación local de la tensión superficial. Son interacciones fundamentales y ubicuas que probablemente precedieron en la evolución a las interacciones bioquímicas, que son mucho más específicas. Y en este sentido, pues se pierde la separación artificial entre un fenómeno físico y biológico, porque vemos esta conjunción de elementos, ¿no? Bueno, hemos consolidado un sistema modelo con una gran riqueza dinámica que pensamos que nos permite explorar, pues, nuevos comportamientos y distintos aspectos de la materia activa viva. Y respecto a la última pregunta, pues cómo estos factores y condiciones
pudieron haber intervenido en transiciones evolutivas, queda muchísimo pendiente. Hemos empezado a hacer algunos estudios comparativos para ver qué rasgos comunes hay en diferentes sistemas, por ejemplo, en los dictiostélidos, que son otro tipo de agregados multicelulares. Y también, como les decía, en otros eventos de formación de la multicelularidad, por ejemplo, en bioreactores o durante la tumorogénesis. Pues bien, con eso termino. Ya mencioné a lo largo de la plática a los diferentes colaboradores y autores de este trabajo y pues agradezco a nuestro grupo de trabajo y a nuestras instituciones. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Mariana. Muy interesante tu trabajo. Pasamos a la parte de preguntas y comentarios que los pueden realizar vía el chat o levantando la mano si quieren hacer una presentación verbal. A mí me pareció muy interesante todo este trabajo, tanto experimental como de simulación, que demuestra no solamente lo complejo, sino lo complicado de estos desarrollos, ¿no? Porque al menos del punto de vista de la física, se ve que una modelización de estos procesos, pues involucra varios aspectos y hasta diferentes escalas de estudio. Sí, justamente. Por ejemplo, esta plataforma que les decía, basada en rejillas, ¿no? De Compusel 3D, permite hacer precisamente lo que llaman estos modelos multiescala, ¿no? En donde se considera, o se pueden considerar en principio diferentes niveles fenomenológicos, ¿no? Tanto el de movimiento, difusión, incluso las redes de regulación genética al interior de las células. Exactamente. Uh-huh. Aquí aparece una pregunta de Lourdes Viviana. Dice que si sabes qué valores se utilizaron en el modelo de Potts y qué tipo de transición tienen, si de primer orden o de segundo, si tienes la información. Pues no es exactamente un modelo de Potts, digamos que está inspirado en ese tipo de modelos, porque cada píxel puede tomar diferentes valores, ¿no? Se trata globalmente de minimizar este hamiltoniano y el sistema va avanzando en pasos de Monte Carlo, ¿no? Y pues se van actualizando localmente los estados de los diferentes píxeles. Los parámetros específicos pues se fueron variando dependiendo de las condiciones que se quisieran simular y pues las tenemos todas reportadas, el código está reportado en el artículo de Science Advances que puse, que refería ahí, ¿no? La primera autora es Corina Ramos y ahí pueden bajar todo el código. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario que tengan al respecto? Pues sí se dice, de Leonardo Dadu dice que en el modelo de agente, que si tienen movimiento las células. Sí, las células se van moviendo a partir de que los píxeles que las constituyen pueden ocupar o moverse a píxeles vecinos, ¿no? O sea, pueden como tomar píxeles vecinos dependiendo de si eso, con cierta probabilidad, dependiendo de si eso baja o sube el valor del hamiltoniano, ¿no? Hay una probabilidad ahí de Boltzmann de que tomen o no, dependiendo de la ecuación que uno da, de que tomen o no los píxeles de al lado. Entonces, si esto se favorece, pueden ir tomando los píxeles vecinos y con eso toda la célula se va como desplazando. Muy bien, sí, gracias. No sé si alguna pregunta o comentario adicional tengan. Ahí está mi correo si quieren, pues alguna de las referencias o claro, consultar alguna cosa muy puntual, con mucho gusto. Por ahí podemos comunicarnos. Muy bien. Bueno, pues parece que no. Mariana, muchísimas gracias. Ha estado muy interesante. Hay mucho que hacer por ahí y hay mucha materia para la multidisciplina, digamos, en este tipo de trabajos. Te agradecemos mucho.
que hayas aceptado la invitación y que nos hayas compartido tu trabajo. Muchas gracias. Gracias, gracias a ustedes. Mucho gusto. Sí, hasta luego. Ujú. Vamos a pasar a la siguiente. Con David Hernández León. Vi que ya estaba presente David Hernández. David Hernández, ¿estás por aquí? Te veo, pero creo que no me estás escuchando. Ah, sí. ¿Vas a presentar pantalla? Ajá. A ver, David, entonces, ¿qué hacemos? Creo que ya. Es que Ok. estaba, Sí, es que todavía no tenía permiso. Sí. Sí, les presento la pantalla a ver si me dicen si la pueden ver. Ya te estamos viendo ahorita a ti. Ya está, creo que no sé si ahí lo puedan visualizar. Y ya estamos viendo. Ok, pues cuando indiquen, pues puedo comenzar. Sí, sí. Sí, bueno, ahora David Hernández León nos va a presentar su plática sobre control óptimo de un modelo tipo SEIR con distanciamiento social y vacunación a tiempos variables. Entonces es la duración máxima de 15 minutos, pero yo te aviso 3 minutos antes para dar tiempo a las preguntas, ¿no? Adelante. Sí, por favor. Bueno, pues muchas gracias a todos y principalmente a los organizadores por dejarme presentar el trabajo y a todos los que están conectados. Yo les voy a contar parte del trabajo que hice durante la maestría, que fue dirigida por el doctor Pablo Padilla y el doctor Leonardo Dactuc, que básicamente es mostrar cómo es la dinámica de una enfermedad infecciosa cuando se introducen dos medidas de contención, que son un distanciamiento social y un control óptimo de vacunación. Además, nos pareció interesante mostrar qué es lo que ocurría con esta dinámica cuando se introducían estas medidas a tiempos diferentes del inicial. Y bueno, en un momento les explico por qué eso es importante. Eh, este es el índice de mi plática. Primero les voy a mostrar brevemente qué es el modelo SEIR para los que no estén familiarizados. Después, cuál es la teoría de control óptimo, en particular el principio del máximo de Pontryagin, que es lo que me permite maximizar o minimizar las curvas epidemiológicas. Y para finalmente mostrarles cómo se aplica esta teoría de control a los modelos epidemiológicos y mostrarles el resultado. Bueno, pues primero pasamos al modelo SEIR. Son básicamente modelos compartimentales, donde divide a la población con cuatro compartimentos. Los individuos susceptibles, que son todos los individuos que son capaces de contraer la infección. Los individuos expuestos, que son individuos que ya están infectados, pero que aún no están en condiciones de transmitir la infección, sino que están en un periodo de latencia en el que el virus está realizando su periodo de incubación. Y una vez que este virus realiza o finaliza el periodo de incubación, pues pasan al compartimento de los individuos infectados, que estos individuos sí son capaces de transmitir la infección.
Y una vez que esto ocurre, pues los individuos se recuperan también con una tasa básica de recuperación gamma. Entonces, estas son las ecuaciones que modelan este modelo. Y pues hay unas suposiciones o unas hipótesis que tenemos que considerar para poder formularlo. Entre ellas es que los individuos son, que se recuperan, a pesar de los individuos recuperados, también son los removidos, o sea, son los individuos que también pueden morir de la infección. Otra consideración es que la población es homogénea y otra consideración o otra hipótesis es que son tiempos suficientemente cortos para que la tasa de natalidad y mortalidad no afecten de manera significativa la dinámica de esta infección. Entonces, como son básicamente ecuaciones de balance de masa, pues se basan la transmisión de un compartimento a otro está dado por tasas. Beta es la tasa básica de transmisión o tasa básica de infección, que nos determina cuál es la probabilidad de que un individuo susceptible contraiga la enfermedad al estar en contacto con un individuo infectado. Esta es la tasa básica a la que los individuos expuestos se convierten en infectados, de modo que el inverso de sigma es el tiempo o el promedio de incubación del virus, y gamma es la tasa básica de recuperación. Una solución así, bueno, no, creo que no hay una solución analítica para estas ecuaciones. Para el modelo sí hay, pero para este no hay. Entonces se tiene que realizar una solución numérica, y este es un ejemplo típico de un modelo tipo SEIR. Vemos como al inicio de una epidemia, pues casi todos los individuos son susceptibles, y empiezo con un individuo expuesto, y pues la cantidad de individuos susceptibles empieza a disminuir a medida que el compartimento de los individuos expuestos e infectados empieza a aumentar. Observemos que el pico de los individuos expuestos pues se da antes que el de los individuos infectados, y como aquí estamos considerando que toda la población se recupera, o bueno, en el compartimento de los recuperados o removidos, consideramos a toda la población que se recuperó o murió de la enfermedad, pues al final de la epidemia, pues todos estarán en este compartimento. Esto es muy brevemente de qué consiste el modelo SEIR. Como les digo, por cuestiones de tiempo lo hago así, muy rápido. Y luego les voy a mostrar un poco en qué se basa la teoría de control óptimo, que es una herramienta matemática que me va a permitir maximizar o minimizar justo estas curvas epidemiológicas. Pues un problema de control óptimo pues va a partir de una ecuación diferencial de esta forma. Aquí debería de haber un punto, no sé por qué me apareció una barra, una disculpa por eso. Parte de una ecuación diferencial de esta forma, donde U van a ser parámetros de control que generalmente pueden depender del tiempo. Para mostrarles un ejemplo de esto veamos esta ecuación, ¿no? Lleva una trayectoria, y esta trayectoria puede ser modificada debido a estos parámetros de control a lo largo de a lo largo del tiempo. Y estos parámetros pues pueden ser modificados. Entonces este es un ejemplo de cómo se puede modificar la trayectoria de un sistema. No todos los sistemas se pueden modificar o pueden aplicarse teoría de control. El sistema tiene que ser dependiente del tiempo, continuo, diferenciable, y una de las principales características que debe tener el sistema es que debe de ser susceptible a la influencia de fuerzas o agentes externos que puedan modificar su trayectoria. De lo contrario, pues no se puede inferir sobre él, y estos parámetros de control pues no tendrían efecto. Un problema de control óptimo tiene que ser definido mediante una funcional de desempeño, o lo que se le conoce como un payoff. En este índice de desempeño nosotros tenemos que introducir todas aquellas variables que nosotros queramos maximizar o minimizar. Y el objetivo principal consiste en encontrar cuál es este U que va a maximizar o minimizar las trayectorias que nosotros vamos a introducir dentro de esta funcional, desde un tiempo inicial hasta lo que se conoce como un tiempo terminal. Entonces, el control óptimo de todos los posibles variables de control que puede haber, el control óptimo que maximice esta ganancia o esta ganancia a un tiempo terminal en este intervalo de tiempo, es lo que se le va a considerar como el control óptimo. Es decir, que tiene que cumplir esta funcional, esta condición, que la funcional evaluada en este control óptimo debe de ser mayor que cualquier otra funcional evaluada en cualquier otro parámetro de control. Es decir, que la ganancia que hay o que
que exista en esta funcional con este control óptimo debe ser la mayor. A lo mejor con un ejemplo, entonces para resolver un problema de control óptimo, Pontryagin introdujo la idea de funciones adjuntas, como con estas lambdas, que son exactamente iguales a las que utilizamos en mecánica clásica, como con los multiplicadores de Lagrange. Si recordaban que necesitábamos restringir la dinámica de una partícula, restringirla a la superficie de alguna región, utilizábamos los multiplicadores de Lagrange para justamente acotar el movimiento de esa partícula sobre esa superficie. Pues aquí es exactamente lo mismo, introducimos estas variables de control, que de hecho las ecuaciones de Lagrange surgen como un caso particular de las ecuaciones de Pontryagin. Entonces, para resolver este problema, Pontryagin introduce la idea de un hamiltoniano de control que depende de estas variables, que va a ser igual al lagrangiano, que es el argumento de la funcional de desempeño que hemos definido, más las variables de control que van a multiplicar a cada una de nuestras variables de estado. De tal forma que un problema de control óptimo, pues se va a componer de estas ecuaciones, que son las ecuaciones de estado, las ecuaciones o variables adjuntas, que para encontrarlas únicamente hay que aplicar la parcial con respecto al hamiltoniano, respecto a cada una de las variables de control, de estado, perdón, y la condición de optimización que nos va a garantizar que este control óptimo sea un extremal, ya sea un mínimo, un máximo, un tiempo terminal, y también necesitamos definir unas condiciones para estas variables adjuntas, que normalmente se toman a un tiempo terminal, y como no vamos a establecer restricciones sobre estas variables, consideramos que es un tiempo libre igual a cero. Entonces, por eso se considera esta condición de transversalidad. Entonces, con estas cuatro ecuaciones, pues uno puede resolver un problema de control óptimo. Eso es muy brevemente lo que se trata de la teoría de control óptimo. Y bueno, ahora sí ya les voy a mostrar cómo se aplica esto a los modelos epidemiológicos. Para empezar, les muestro un modelo tipo SEIR, que es exactamente igual al que les presenté, pero vamos a considerar dos parámetros de control. Uno de ellos, no parámetros de contención, sino dos medidas de contención. La primera, sigma, que va a modelar la tasa de contacto efectiva que hay en la población, es decir, este es lo que podemos considerar como el distanciamiento social, y un control óptimo de vacunación, U, que nos va a decir la cantidad de individuos susceptibles que deben de ser vacunados por unidad de tiempo para que nosotros podamos garantizar que las curvas epidemiológicas sean las menores posibles. Otra de las cosas que nos pide la teoría de control óptimo es acotar el valor de esta tasa de este control óptimo de vacunación por dos valores, un inferior y un superior. Esto se puede ver como, no se puede ver, más bien es la tasa de vacunación que hay o que tendría una población, que generalmente pues depende del gobierno, ¿no? De la capacidad que tiene de comprar vacunas, de aplicarlas o de administrarlas. Entonces la tasa básica de vacunación que tenga un gobierno, pues es la máxima tasa de vacunación que tenga un gobierno, pues va a ser la cuota superior. Aquí nada más como ejemplo, pues solamente estoy introduciendo un 0.9, pues para mostrar la dinámica, y vemos cómo los individuos susceptibles van a disminuir debido a que se vacunan y van a pasar al compartimiento de recuperados. Aquí una de las cosas que estoy considerando es que son vacunas que generan un 100% de inmunidad, y cosa que a lo mejor en nuestra situación actual pues no ocurre, ¿no? La inmunidad es temporal, y aquí también estoy considerando que todos los individuos recuperados de la enfermedad pues generan una inmunidad. Entonces esa es una aproximación que estoy considerando. Vamos a generar o a definir nuestra funcional o nuestro índice de desempeño de tal forma que minimice la cantidad de personas susceptibles, minimice la cantidad de personas infectadas y los costos asociados a las campañas de vacunación. A1 y A2 son constantes positivas que sirven nada más como factor de balance entre la población, y A3 representa los costos asociados a las campañas de vacunación U. Y pues para determinar las ecuaciones de estado, pues hay que aplicar el principio máximo de Pontryagin, que es aplicar esto. Para ello, pues hay que definir nuestro hamiltoniano, que queda definido por el argumento de esta funcional.
más cada una de las variables de coestado, lambdas, que va a multiplicar a cada una de nuestras ecuaciones de estado. David, 3 Entonces, minutos. sí, entonces con ello, pues estas son las ecuaciones que modelan la dinámica de nuestro sistema. Y pues esta es una solución, ¿no? Una solución típica cuando aplicamos únicamente un control óptimo de vacunación. Observamos cómo la cantidad de individuos infectados, pues, y expuestos, pues ni siquiera, prácticamente ni siquiera aparece. Y usted es únicamente aplicando un control óptimo de vacunación. Ahora les muestro qué pasa cuando se introduce un distanciamiento social, únicamente un distanciamiento social. Aquí representa un distanciamiento social de únicamente el 25% en la población y este es de un 50%, que ese es un poco más ambicioso, que no creo que se pueda alcanzar, pero vemos una disminución también ahora en la cantidad de personas expuestas e infectadas cuando se introducen esas medidas. Y ahora les voy a mostrar qué pasa cuando se introducen estas medidas a un tiempo diferente del inicial. ¿Y por qué es importante? Pues casi nunca, bueno, estas situaciones pasadas fueron ideales, eso casi nunca ocurre, debido a que siempre hay un tiempo de retardo entre que las autoridades identifican individuos infectados o uno se da cuenta que tenemos una epidemia cuando ya hay personas en el hospital y siempre hay un tiempo de retardo en el que las autoridades deciden si es necesario introducir medidas de contención o el tiempo que en nuestra situación que llevó la creación de vacunas. Entonces, por eso es necesario mostrar qué ocurre cuando estas medidas se introducen a tiempos diferentes del inicial. Aquí les muestro las gráficas de qué ocurre cuando se introducen a un tiempo anterior al pico natural de la infección. Observamos cómo hay una disminución y no solamente hay una disminución, sino hay un desplazamiento en el temporal del pico de la infección. Y eso es importante porque evita la saturación de los hospitales y le da tiempo a las autoridades de que puedan equipar unidades de atención médica. Sin embargo, cuando se introducen a un tiempo posterior al pico de la infección, pues ya ni siquiera hay una disminución considerable, ¿no? O sea, ni siquiera se observa una disminución. Lo mismo ocurre con la con la vacunación. Hay una disminución importante si se introducen antes del pico de la infección, pero si se introducen después, sí hay una disminución un poco más considerable. Sin embargo, pues las medidas de contención, pues ya ahí pierden su eficacia. Combinar las medidas, si se introduce la campaña de vacunación antes y después se introducen medidas de distanciamiento social, pues la reducción entre una población y otra, pues es mínima, ¿no? Entonces esto muestra que introducir medidas de distanciamiento social después de que ya tenemos suficientes individuos vacunados, pues no es recomendable, sobre todo porque pues medidas de distanciamiento social afectan la economía de una población. Y esto es lo que ocurre cuando se introducen las medidas de vacunación de distanciamiento social al principio de la epidemia y después vamos viendo cómo cambia la dinámica de la infección cuando se introduce la vacunación a tiempos posteriores. Y aún cuando se introdujeron las medidas de vacunación después del pico de la infección, pues sí vemos un desplazamiento temporal, que es lo que les digo que es muy importante para evitar la saturación de los hospitales y que se puedan equipar las unidades de atención médica. Y aparte vemos una disminución también, ¿no? Considerable en en la dinámica de esta infección. Y pues como conclusiones, pues el distanciamiento social y la vacunación son pues medidas eficaces para contener la epidemia. Se muestra la dinámica que sigue una enfermedad infecciosa cuando se introducen estas medidas de contención a tiempos diferentes del inicial, que como les digo que es muy rara vez se pueden considerar desde el inicio. Y una vez que se introducen las campañas de vacunación y se tienen los suficientes individuos vacunados, pues las medidas de distanciamiento social ya no son pues tan necesarias. Y se analizó la situación en la que no se contara con vacunas desde el inicio de una epidemia y bueno, estos resultados benefician directamente a la infraestructura de salud pública del país debido a que pues evitan la saturación y pues equipar esos unidades de atención de mejor manera. Bueno, esta es mi bibliografía y bueno, eso sería todo lo que les quería presentar. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Pasamos a la sesión de preguntas y comentarios. Lo pueden hacer vía chat o pueden levantar la mano para hacer una participación verbal, como ustedes gusten. O sea, dentro de tus conclusiones, dices que una vez avanzada la vacunación se hace innecesario
así en sentido estricto el distanciamiento social, pero digamos en términos de tu modelo, ¿no? No de lo Sí, que no de que en términos actuales se está discutiendo, porque ahora se está hablando del reforzamiento de las vacunas, etcétera, ¿no? sí, lo que pasa es que este modelo pues hace algunas consideraciones, por ejemplo, que hay una inmunidad permanente, lo cual en esta situación no ocurre. En este modelo, si hubiera inmunidad permanente, pues que una vez teniendo una tasa de vacunación pues ya alta, pues ya no sería tan necesario la introducción de esas medidas de contención. Lo que estoy haciendo ahora es considerar qué pasa cuando esas medidas cuando sí hay una inmunidad temporal, es decir, cuando las vacunas solamente tienen pues cierta eficacia o se pierde la inmunidad, entonces a lo mejor eso, en esa situación, pues ya no sería lo que les acabo de plantear. Pero sí, en este modelo, por lo menos en este modelo, sí ya las medidas de distanciamiento social ya no serían como tan importantes. Ujú. Ok, a ver, déjame ver aquí, en el chat tengo. Eh, de Memo Chacón dice, la sigma es, que si en tu modelo la sigma es constante, que si es uno de los parámetros que controlan la dinámica y que si es posible introducir una dependencia en alguna de las variables. Sí, aquí en este modelo, por simplicidad, estamos haciendo que es constante, pero claro que pueden depender del tiempo incluso, ¿no? Esas variables, esas tasas dependen del tiempo y sí se pueden introducir. O sea, puede uno, por ejemplo, una función escalón o una función. Bueno, no sé si aquí en esta sigma se refiere al distanciamiento social o a la tasa de transmisión. Pero en cualquiera de los dos casos, aquí las estamos considerando constantes, pero sí, claro que se pueden introducir de manera dependiente del tiempo. Ujú. O de algún otro parámetro. Sí, los parámetros pueden ser introducidos de manera dependiente del tiempo. De hecho, la tasa básica de contacto o de transmisión, pues va a depender, bueno, estrictamente dependería del tiempo, pero aquí, pues, por simplicidad, uno la vuelve constante. O sea, a medida que uno introduce las medidas de distanciamiento social, pues esa tasa puede depender del tiempo. O sea, no va a ser la misma al inicio de la epidemia que al final, cuando ya tenemos menos individuos infectados. Entonces, esa tasa es dependiente del tiempo estrictamente, pero aquí nada más por simplicidad, pues la estamos Sí, dando así. dice Memo que se refería al distanciamiento. Ah, sí, gracias, doctor Chacón. Sí, también el distanciamiento, pues lo estamos diciendo, bueno, asumiendo que se mantiene constante, o sea, un distanciamiento del 25%, por ejemplo, en la población, de manera constante, o sea, que se mantenga ahí. Ah, sí, Ok. también se pueden modelar de otra forma como las matrices de contacto, o sea, no todos los individuos, aquí estamos asumiendo que todos los individuos son una población homogénea, pero realmente esto tampoco ocurre, o sea, podemos modelarlo por medio de matrices de contacto, donde dependan de la edad, del grupo de la región donde estás, por ejemplo, dividir la matriz de contacto en regiones, la matriz de contacto que tiene una población en la escuela, en el trabajo, en ciertos lugares. O sea, esas tasas se pueden modelar de formas muy diferentes, pero pues aquí por simplicidad lo hice constante. Ujú. Ok, muy bien. No sé si hay algún comentario adicional, alguna pregunta más. Al parecer no. Bueno, pues muchísimas gracias, David, No, gracias a ustedes. por tu presentación. Bien, miren, vamos a hacer un receso. La siguiente plática, no, hasta donde yo sé, no se presentó el expositor. Estábamos un poco retrasados porque hubo un problema técnico al inicio, pero entonces hacemos el receso y regresamos aquí a las 10:30 en punto, por favor. Muchas gracias. Mm, Bueno, buenos días de nuevo a todas y todos. Vamos a continuar con la segunda parte de la sesión de sistemas complejos. Antes de darle la palabra a Jaspe, Uriel, nada más recordarles que, bueno, en particular esta sesión que es de sistemas complejos, que le agradecemos al comité organizador de la Sociedad Mexicana de Física que nos haya dado la oportunidad de hacer una sesión de esta naturaleza y en particular
ahora que recientemente recibimos la noticia de que el Premio Nobel de Física ha sido otorgado a 3 especialistas precisamente en el área de sistemas complejos, con lo cual esta nueva área del conocimiento pues recibe un reconocimiento internacional de gran trascendencia. Y bueno, continuando, a continuación, Jaspe Uriel Martínez González nos va a hablar de detección de patrones en la actividad en el sistema de Metrobús de la Ciudad de México. Creo que ya puedes compartir, Jaspe. Listo. Muchas gracias. Buenos días a todos. A ver. Te aviso cuando 3 minutos antes del término. Ya puedo compartir. Así, adelante. ¿Verdad? A ver. Ya está. A ver. Perdón, a ver. Ahí está. Bueno, pues primero que nada, muchas gracias a todos ustedes por asistir a esta conferencia. Presentaré mi trabajo que lleva por título Detección de patrones de actividad en el sistema Metrobús de la Ciudad de México. Quisiera agregar que con este trabajo obtuve el grado de maestro en ciencias en el Instituto de Física de la UNAM. Bueno, lo que nosotros hicimos, primero que nada, fue obtener los datos del Metrobús, los cuales obtuvimos a través de los servidores dinámicos y estáticos que utiliza esta administración, la del Metrobús, para liberar sus datos para su análisis. Para ello, uno tiene que ingresar a esta página de internet que pongo aquí arriba. Aquí pongo una captura de pantalla. Entonces ahí uno ingresa su solicitud y si esta solicitud procede, se le envía al solicitante un usuario y una contraseña y ya puede ingresar a estos 2 servidores. El servidor dinámico, que se actualiza cada 30 segundos, y para descargar su información de manera automática durante todo el tiempo de estudio, que fue del 11 de febrero al 23 de junio, desde las 4:30, que es cuando empieza a funcionar, hasta las 12 de la noche, escribimos un código en Python que lo hiciera de manera automática. Y de esta manera la información recolectada es tan grande que podríamos inscribir a esta investigación dentro de la categoría del Big Data. Bueno, pues la consulta de esta información nos permite, entre otras cosas, monitorear casi en tiempo real la actividad del Metrobús, tal como se ve en este video, que corresponde al lunes 9 de marzo del 2020. Estas herramientas nos permiten hacer un estudio rápido y sencillo de ciertas características generales del sistema, como por ejemplo las zonas por donde los vehículos transitan con mayor velocidad o las zonas en donde hay una mayor densidad de unidades. Bueno, pues de manera paralela a la descarga de estos datos, en el software de manipulación geográfica QGIS, nosotros trazamos polígonos a lo largo de las líneas de las 7 líneas del Metrobús, utilizando para ello la información de la ubicación de estas estaciones, que nosotros representamos con puntos verdes en esta imagen. Bueno, pues estos polígonos se construyeron de tal manera que con el polígono más sencillo posible pudieran estar contenidos la mayor parte de los registros asociados a las ubicaciones de las unidades del Metrobús. Perdón. Estos polígonos los clasificamos en sencillos y en fusionados y obtuvimos 214 de estos polígonos. Bueno, pues los datos que nosotros descargamos del servidor del Metrobús están en formato JSON, que hoy por hoy es el estándar para compartir grandes bases de datos. Y nosotros convertimos estos archivos en archivos separados por comas para integrar la información geográfica asociada a los polígonos que dibujamos en QGIS. Y bueno, pues aquí muestro cómo se muestran
Cuando nosotros los consultamos, por ejemplo, en Python, los podemos consultar en forma de tablas para ver, por ejemplo, la identidad del vehículo, su longitud y su latitud, su velocidad, el día de la semana, la hora y el segmento por el que transitaban las unidades cuando transmitían esta información. Y de esta manera tenemos un método rápido para filtrar los datos según el enfoque que le queramos dar al estudio. Bueno, pues estos datos en su forma final se analizaron con histogramas en primera instancia para detectar las primeras tendencias de comportamiento en las distribuciones de velocidad del sistema. Luego utilizamos la distancia de Kullback-Leibler para asignar un valor objetivo al nivel de similitud entre dos distribuciones de velocidad dadas, dos distribuciones P y Q. Y después estas distancias se organizaron en arreglos matriciales para llevar el estudio de manera natural de la estadística a la teoría de redes. A estas redes se les aplicaron algoritmos de detección de comunidades para encontrar patrones de comportamientos similares entre estas distribuciones de velocidad. Los resultados que obtuvimos con esta investigación son los siguientes. Si nosotros analizamos las distribuciones de velocidad de todo el sistema para cada uno de los días de estudio, fueron 120 días en total, se encuentra que en todos los casos se conservan estas tendencias de aumento y descenso en el número de registros, que el número de registros tiene un máximo en torno a los 7.5 metros sobre segundo, que durante la bajada de estos registros hacia velocidades mayores hay dos máximos locales en torno a 12 y 15 metros sobre segundo, y que no hay registros de velocidad mayores a 20 metros sobre segundo. Esto es, las unidades nunca circulan a más de 72 kilómetros por hora. Entonces nosotros podemos ver que estos comportamientos se mantienen aún después de la aplicación de las restricciones de movilidad debidas al COVID-19. Y para ejemplificar esa constancia en el comportamiento, pongo los histogramas de los días 3 y 8 de marzo, 24 de abril y 11 de junio. Si lo que ahora hacemos es graficar las densidades de velocidad, encontraremos que las distribuciones de velocidad del sistema para cada uno de los días de estudio forman una tendencia en torno a esta línea punteada, que es el histograma total de todo el sistema, y vemos que efectivamente es un sistema de comportamiento muy estable. Nosotros esperaríamos, por ejemplo, que en los días de la pandemia, las distribuciones de velocidad se desplazaran hacia velocidades más altas, porque la demanda del servicio disminuyó y porque ya no habían tantos carros en las avenidas por donde transita el Metrobús. Ese no fue el caso. Entonces podemos concluir que el sistema Metrobús es un sistema de comportamiento estable. Una característica que encontramos con un estudio más que nada cualitativo de los datos. Pero si queremos profundizar en las propiedades de este sistema, habremos de hacer un estudio cuantitativo. Y para ello nos apoyamos en la distancia de Kullback-Leibler entre las distribuciones de cada día con respecto al histograma total. Y bueno, obtenemos aquí las distancias de Kullback-Leibler. Vemos que efectivamente son muy pequeñas, es decir, los comportamientos no difieren mucho. Casi todas las distancias son menores a 0.01, excepto para el día 23 de abril, en que se registra un pico en las distancias de Kullback-Leibler y posteriormente bajan a velocidades similares a los de días anteriores, pero ligeramente desplazados hacia arriba. Ese día, el 23 de abril, es cuando inician las restricciones de movilidad por la pandemia que actualmente sigue en curso, y motivo por el que ahora hacemos este congreso de manera virtual. Bueno, si ahora analizamos las distribuciones de velocidad de cada uno de los segmentos para todos los días de estudio, encontraremos que siguen formándose estas tendencias de comportamiento en torno a sus respectivos histogramas totales, pero las fluctuaciones en las distribuciones de velocidad son notablemente mayores con respecto al caso de toda la red. Y esta diferencia se refleja en sus distancias de Kullback-Leibler, que son del orden de 10 a la menos 1, cuando en el caso anterior eran de 10 a la menos 2.
aunque en general todos los segmentos muestran también comportamientos muy similares, muy estables a lo largo del tiempo de estudio, excepto para algunos segmentos como este que muestro aquí, que es el del segmento entre CEU y el Centro Cultural Universitario, en donde las instancias de Kullback-Leibler son mayores e incluso en los días de la pandemia, las distribuciones de velocidad se desplazaron a velocidades mayores. Lo que sí encontramos en todos los segmentos es que el día 23 de abril hay un aumento grande en las instancias de Kullback-Leibler. Esto nos dice que si bien el sistema es de comportamiento estable, la pandemia pudo haber tenido un cierto efecto en el comportamiento del sistema. Bueno, si ahora lo que hacemos es contabilizar las distancias de Kullback-Leibler para cada uno de los segmentos, encontraremos que la mayoría de ellos son menores a 0.2, con un máximo en torno a 0.1, y solamente para unos pocos segmentos hay distancias de Kullback-Leibler mayores a 0.6 o incluso mayores a 1.0. Estos son los segmentos atípicos de los que les hablé en la diapositiva anterior. Y bueno, pues si nosotros obtenemos los promedios de estas distancias de Kullback-Leibler, encontraremos que todas están en torno a 0.1, a excepción de estos segmentos atípicos, y vemos que sus comportamientos no fluctúan notablemente para ninguno de los casos. Con lo que encontramos hasta el momento, podemos decir que si nosotros nos agarramos la distribución de velocidades de cualquier día, sea para un segmento en particular o para toda la red, y la hacemos estadística, encontraremos prácticamente los mismos resultados para cualquier otro día. Aquí muestro ahora superpuestas las distribuciones de velocidad de cada uno de los segmentos para todo el tiempo de estudio, y observaremos que las tendencias, que aquí ya no hay una formación clara de una tendencia general. Entonces, si nosotros hacemos estadísticas sobre estos resultados, encontraremos algo que enriquecerá más nuestro estudio. Sacamos las distancias de Kullback-Leibler simetrizadas de cada uno de los 214 segmentos con el resto de la red, y esas distancias las organizamos en este arreglo matricial donde las magnitudes están indicadas con esta barra de color, y de esta manera tenemos un método rápido para estudiar propiedades generales del sistema, como por ejemplo bloques de segmentos en donde la actividad es muy parecida, o segmentos en particular donde la actividad difiere notablemente respecto al resto de la red. 3 A estas minutos, Jaime. matrices de distancias se les aplicaron, les aplicamos un criterio de cercanía para definir cuándo la actividad era parecida o cuándo era diferente, y obtuvimos matrices booleanas o matrices de adyacencia que las convertimos en sus respectivos grafos de red. A estas redes les aplicamos algoritmos de detección de comunidades para encontrar patrones de comportamientos similares. Y si este criterio de cercanía es igual a 0.35, encontramos la formación de dos comunidades, una de alta y una de baja velocidad, con 108 y con 106 elementos respectivamente. Y después ubicamos cada uno de los elementos en el mapa del Metrobús, encontrando una distribución homogénea. Si nosotros hacemos más pequeño el criterio de cercanía, encontramos 7 comunidades que aglutinan 152 de los 214 segmentos, y los promedios de sus distribuciones de velocidad nos revelan que las comunidades 1, 2, 4, 1, 2, 4 y 6 tienen distribuciones parecidas a las de a las comunidades de baja velocidad, y las comunidades 3, 5 y 7 tienen distribuciones parecidas a la comunidad de alta velocidad. Esto quiere decir que si hacemos más pequeño el criterio de cercanía, es como si abriéramos las dos comunidades grandes de alta y de baja velocidad y encontráramos diferencias finas entre sus elementos. Si nosotros ubicamos sus elementos en el mapa del Metrobús, encontraremos que esta homogeneidad de distribución pues se conserva. Las conclusiones que extraemos de este estudio es que el sistema Metrobús es un sistema de operación constante, que cualquier día que nosotros tomemos para hacer estadística va a arrojar los mismos resultados que si hacemos estadística sobre cualquier otro día para un segmento en particular o para toda la red, donde de hecho esta afirmación es más fuerte en el caso de toda la red. Si nosotros enfocamos nuestro estudio del sistema en sus distribuciones de velocidades, encontraremos la formación de comunidades
y los elementos de estas comunidades se distribuyen de manera homogénea en toda la red del Metrobús. Esto es, el Metrobús es un sistema de operación constante y homogénea. Bueno, pues con eso concluyo la presentación de mi tema. Muchas gracias a todos por estar aquí presentes y dejo el micrófono para preguntas. Gracias. Muchas gracias, Jaspe. Preguntas y comentarios. ¿Tenemos tiempo para alguna pregunta? Dice de Pablo Hidalgo, dice, ¿se podría obtener la distribución de velocidades respecto al tiempo? Es decir, ¿podríamos estimar la velocidad de las unidades según la hora del día? Sí, de hecho eso también lo hicimos, pero bueno, no lo incluimos aquí por cuestiones de brevedad. Pero lo que se observa es que si nosotros analizamos las distribuciones por hora, encontramos resultados muy parecidos a estos. O sea, no importa si estudiamos el sistema, si la escala temporal es de días o de horas, encontramos un resultado muy similar. Ok, y una pregunta yo en particular, Sí. habiendo, claro que hay varias maneras de medir las distancias entre las densidades de probabilidad, en particular, ¿por qué utilizaron la de Kullback-Leibler? Bueno, esta técnica estadística pues es muy sencilla y bueno, encontramos que arrojaba muy buenos resultados. También habíamos visto que esta técnica no había sido utilizada para estudiar este tipo de distribuciones, entonces convenimos que era un muy buen recurso para ser utilizado. Ok, muchas gracias, Jasper, por tu plática. Entonces, bueno, muy bien, entonces pasamos a la siguiente plática que va a estar a cargo de Rashid Marzouk sobre modelado y simulación de accidentes viales en una intersección señalizada usando el modelo de autómatas celulares. Listo. Muy bien, ahorita te dan el permiso para para hacer su presentación. Jaspe, necesitas retirar el compartir pantalla, sí, para que. Listo. Sí, muchas gracias. Entonces, adelante, Rashid. Sí, en este momento te dan el permiso. Hola, buenos días a todos. ¿Me escucha? Sí, adelante. Adelante. ¿Me pueden confirmar, por favor, si pueden ver mi pantalla? Sí, ahora la puedes, nada más ponla, ahora sí, en pantalla, está bien. Gracias. Buenos días a todos y gracias. Mi nombre es Rashid Marzouk. Soy profesor investigador en el Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara. El día de hoy les voy a presentar un trabajo con el título Modelado y Simulación de accidentes viales en una intersección señalizada con el modelo de autómatas celulares. Como sabemos que cuando empezamos una línea de investigación, significa que tenemos uno o algunos problemas y lo que hacemos como investigadores intentamos de encontrar algunas soluciones, ¿no? Entonces, cuando hablamos del tráfico vehicular, hablamos de diferentes problemas. El primer problema es el consumo o el alto consumo energético del tráfico vehicular. Como podemos ver aquí, en México, por ejemplo, tenemos
diferentes sectores que son responsables del alto consumo energético. Y como podemos ver que el sector de transporte está en el primer lugar con un porcentaje del 44% de toda la energía producida por el país. Entonces, ese es el primer problema, que es el alto consumo energético. El segundo es la contaminación o las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero. También, como podemos ver, que el sector de transporte está en el primer lugar con un porcentaje más del 25%, el equivalente de 171 millones de toneladas de la emisión de CO2. Entonces también eso es algo muy importante. Y el tercer problema, yo creo que es lo más importante porque está directamente relacionado con la vida humana. Estamos hablando de los accidentes. Según la Organización Mundial de Salud, en todo el mundo cada año se muere alrededor de 1.3 millones de personas en accidentes y 20 a 50 millones quedan con discapacidades. Y a nivel nacional, México, según el Instituto Nacional de Salud Pública, en México se muere 22 jóvenes al día, con un promedio de 24,000 muertos al año. Es la primera causa de muertes entre jóvenes. Y en México también tenemos 2.8 millones de choques que ocurren cada año en todo el país. Ese problema tiene un impacto negativo sobre la economía del país, que es equivalente de un costo de 150,000 millones de pesos, que es el equivalente de 1.7 del PIB nacional, según la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguro. Entonces, un buen estudio, una buena optimización de ese sistema nos permite reducir el consumo energético, reducir también la contaminación y también reducir la probabilidad de accidentes, que es lo que les voy a presentar en este trabajo. Entonces, cuando hablamos del tráfico vehicular, estamos hablando de una sección de carretera donde tenemos un número de vehículos. Significa que es un sistema de N vehículos que están en interacción entre sí. Y si cambiamos la palabra vehículo con partícula, vamos a tener un sistema de N partículas en interacción entre sí. Significa que es un sistema dinámico de partículas que interactúan entre sí. La segunda característica es la evolución del sistema es muy sensible a las condiciones iniciales o pequeñas perturbaciones. Significa que si tenemos, por ejemplo, unos parámetros iniciales, PI, nos dan por resultado R1, un pequeño cambio de, por ejemplo, P más delta P nos va a dar por resultado R2, que es muy diferente al primer resultado. Significa que nuestro sistema es muy sensible a las pequeñas perturbaciones o los pequeños cambios. 3, tenemos un fenómeno que es la emergencia, que significa un comportamiento colectivo autoorganizado difícil de anticipar a partir del conocimiento del comportamiento de los componentes. Por ejemplo, si tenemos un sistema de N partículas y sabemos bien el comportamiento individual de cada partícula, ese no nos garantiza saber el comportamiento global de nuestro sistema. Entonces, no podemos anticipar el comportamiento colectivo o global de nuestro sistema a partir del comportamiento individual de cada partícula. Y por último, los vehículos son conducidos por humanos. Entonces, aquí tenemos un factor muy, muy importante, que es el factor humano, donde juega un papel muy importante porque, por ejemplo, los conductores siempre intentan llegar a sus destinos en menos tiempo. Por lo tanto, muchos fenómenos ocurren, por ejemplo, cambios de carriles, aceleración, deceleración y también los accidentes. Entonces, todas esas características hacen en nuestro sistema, es un sistema complejo. Hoy aquí viene la complejidad del tráfico vehicular. Vamos a empezar con los variables de nuestro sistema, que tenemos muchos. Aquí les presento algunos. Por ejemplo, el flujo vehicular, que es el número de vehículos por unidad de tiempo. La densidad, que es el número de vehículos por espacio.
Tenemos la velocidad, podemos hablar de la velocidad instantánea o el promedio de la velocidad. Tenemos también el tiempo, el espacio entre vehículos, significa que el tiempo, el espacio entre dos vehículos sucesivos. Otra característica que es muy importante se llama la configuración espaciotemporal. Supongamos, por ejemplo, tenemos una configuración inicial de 3 vehículos al tiempo t. Entonces, aquí en ese eje X vamos a tener el tiempo, en el eje Y tenemos el espacio. Entonces, esos vehículos están en movimiento al respecto del tiempo. Por ejemplo, en el tiempo T2, el vehículo azul quedó en su lugar. Entonces, es el inicio de la congestión. Luego siguieron en movimiento hasta el tiempo T6. En T4, en T5, el vehículo azul quitó el sistema. Entonces tenemos evolución de nuestro sistema y si conectamos las posiciones de todos los vehículos en cada instante, vamos a tener estas líneas, ¿no? Entonces, las líneas horizontales representan la congestión del, por ejemplo, en este caso, el vehículo azul, y aquí se terminó. Esas líneas negras representan trayectos de cada vehículo. Eso fue un ejemplo muy sencillo de 3 vehículos. Ahora, ¿qué pasa si tenemos muchos? Que es el caso que podemos ver aquí, que es un resultado empírico. Tenemos un gran número de vehículos y los trayectos se representan por líneas negras. Y esa zona oscura negra en el medio representa la congestión. Y a partir de ese diagrama podemos, por ejemplo, determinar en qué momento empezó la congestión con una pequeña proyección sobre el eje X, que son como 38, 40 segundos, y a qué momento se terminó. Y también podemos determinar en qué posición empezó con el eje Y y en qué posición también terminó. Entonces, una característica muy importante porque describe el sistema tanto en el espacio como el tiempo y nos da una idea clara sobre la evolución de nuestro sistema en los 2 parámetros. Por el modelador, lo que hicimos nosotros para modelar nuestro sistema, un modelo que se llama automatas celulares, que es una herramienta de modelado y simulación con 3 características principales. La primera es la discretización del espacio, donde el espacio se divide en sitios idénticos con el mismo tamaño. Tenemos discretización del tiempo y por último tenemos interacción de corto alcance, que significa que el estado de un sitio al tiempo t+1 no depende nada más de su estado al tiempo t, sino también del estado de sus vecinos al tiempo t. Entonces siempre hay una interacción entre los vecinos. Entonces, para hacer la analogía con la realidad, cada sitio representa un espacio de 7.5 metros y tenemos la discretización del tiempo, estamos hablando de iteraciones, y la velocidad de los vehículos puede tomar nada más los valores enteros, desde 0 hasta Vmax, y es la velocidad máxima. Por ejemplo, si tenemos un movimiento de algún vehículo con 5 sitios por segundo, significa que cada sitio representa 7.5, significa que sería 5 por 7.5 por segundo, que son el equivalente de 135 kilómetros por hora. El organigrama para describir el programa que usamos. Empezamos primero con la inicialización de nuestros parámetros, o los parámetros que vamos a usar, por ejemplo, tamaño, número de vehículos, o la probabilidad de inyección, de extracción, etcétera. Y luego abrimos un bucle y checamos la primera iteración, si es menor que Tmax, que es el número máximo de iteraciones. Si sí, entonces aplicamos las reglas de nuestro modelo para actualizar el sistema. Entonces significa que nuestro sistema vamos a tener una evolución de nuestro sistema aplicando las reglas de nuestro modelo. Significa que hay movimiento de los vehículos. Y luego, cada iteración checamos si esta iteración es mayor que Tcal, significa a partir de ese tiempo, significa que ya estamos en el régimen estacionario, o la fase estacionaria significa que
si estamos en esta fase, podemos empezar a sacar los resultados. Por ejemplo, podemos empezar a calcular el flujo, la velocidad, probabilidad de accidentes, etc. Si no, repetimos, incrementamos la iteración y checamos otra vez, aplicamos de nuevo las reglas de nuestro programa, de nuestro modelo, y checamos si estamos en el régimen estacionario para empezar a sacar los resultados hasta el Tmax. Entonces aquí termina el programa. Bueno, como trabajo que hicimos, consideramos que tenemos una... 3 minutos, Rashid. Ok. Tenemos una intersección de dos carreteras R1 y R2, donde en la primera los vehículos entran con una probabilidad de alfa 1, probabilidad de inyección. En la segunda entran con una probabilidad alfa 2 y salen con una probabilidad beta. Entonces, aquí el flujo está controlado con un semáforo y la probabilidad de accidentes la calculamos con la siguiente fórmula, donde NI puede tomar el valor 0, 1. 1 si dos vehículos llegan al mismo sitio A, B, C o D al mismo tiempo, donde N es el número de vehículos y T es el tiempo de cálculo. Y aquí en la figura B podemos ver un ejemplo de ilustración de choque de dos vehículos con movimiento o la cantidad de movimiento. En un trabajo se mostró que la fatalidad depende mucho de delta V, que es el cambio de velocidad después del choque. Como resultado, podemos ver que la probabilidad de accidentes aumenta con alfa, que es la probabilidad de inyección, en todos los valores, para todos los valores de P-chance. Significa que la probabilidad de cambio de carril representa entonces la probabilidad de accidentes tres fases. La primera, la probabilidad aumenta, llega a un máximo, y luego disminuye, y aparte de una probabilidad de igual más o menos 0.6, queda constante para todos los valores de la probabilidad de cambio de carril. Y aquí tenemos la velocidad respecto de las iteraciones. Podemos ver para los valores menos de 0.6, podemos ver que tenemos más fluctuaciones, mientras que por los valores grandes de alfa, la velocidad queda casi estable en comparación con los otros valores. Una representación de la fatalidad en función de alfa y la velocidad máxima, podemos ver que tenemos más fatalidad, la fatalidad más grande representa para los valores grandes de Vmax, pero para también los valores pequeños de alfa, significa que cuando tenemos pocos vehículos en la carretera, donde pueden ellos manejar con alta velocidad, donde se pueden ocurrir accidentes graves. Y también aquí podemos ver delta V, que es el cambio de velocidad después del choque, que representa una relación lineal con función de Vmax, la velocidad máxima. Y por último, la fatalidad en función de alfa por dos modelos, el modelo simétrico y asimétrico. Simétrico significa que el cambio de carril es lo mismo de la derecha a izquierda y para todos los tipos de vehículos, mientras que el asimétrico es diferente de un carril a otro y depende también de los vehículos rápidos o lentos. Como conclusión, mostramos que la probabilidad de accidentes depende de diferentes parámetros y cada parámetro afecta esa probabilidad de manera diferente. Encontramos también que la relación entre los accidentes y el número de vehículos no es lineal, y mostramos también que nuestro sistema, que es la probabilidad de accidentes, presenta tres fases principales. Para restringir la probabilidad de accidentes y mejorar la seguridad vial, cuando la densidad del tráfico en una carretera es alta, se debe aumentar el tiempo de semáforo verde. Y muchas gracias. Muchas gracias, Rashid. Interesante el trabajo, pero a mí me quedó en tus conclusiones, sobre todo la última, en el caso de la carretera, o sea, se debe incrementar el semáforo verde, pero específicamente, ¿cuál? O sea, la salida a la carretera. No, no, es exactamente cuando tenemos muchos vehículos, o sea, que cuando estamos en la parte de la fase de congestión, el semáforo verde en la intersección. En la intersección de las dos carreteras tenemos que dar más prioridad a la carretera que tiene muchos vehículos.
con la finalidad de que baje la densidad y entonces Ajá, baja. ajá, así es. Sí, eso también disminuye la probabilidad. Vi que la probabilidad está definida por, en realidad es un doble promedio, ¿no? Porque tienes una Sí. frecuencia del Así número es. de ocupación en esa celda, digamos, más el promedio temporal. Sí, así es. Esa es la probabilidad de que es por vehículo y por tiempo también. Y por tiempo, ¿verdad? Sí. Eso es. Sí, muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta adicional o comentario. Muy bien. Pues muchas gracias, Rashid, por tu... a ver, espérame, alguien levantó la mano. Ahí veo la mano levantada, pero no veo quién es, perdón. Hola. Sí. Perdón. Rapidísimo una pregunta, Rashid. Sí. Pensando en esta cuestión del gasto de energía, ¿hicieron algún estudio de gastos de energía en los diferentes escenarios, con el tráfico y sin tráfico? No sé si tienes algún dato sobre eso o no lo hicieron. Sí, la verdad, ese es el objetivo del próximo artículo. Y la verdad, estoy trabajando en eso. El mismo sistema que es una intersección, etcétera, y vamos a calcular el consumo energético y la contaminación, la emisión de CO2, etcétera. Entonces, todavía estamos en la primera fase de armar el programa y correrlo. Perfecto, muchas gracias. Sí, de nada. Bien. Pues muchas gracias, Rashid. Gracias a usted. Por tu trabajo. Muchas gracias. Pasamos entonces a la siguiente presentación, que va a estar a cargo de Julio César Rubén Romo Cruz, sobre movimiento activo sin balance detallado. Julio César, te veo por aquí. Ok, Julio César, ahorita te damos los permisos para compartir pantalla. A ver si ya puedes compartir, Julio César. Creo que todos alcanzan a ver mi pantalla ahí. Sí, ya está apareciendo. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, bueno, pues quería exponerles sobre mi iPad, pero creo que en esta ocasión pues va a tener que ser así, sobre la computadora. Pues muchas gracias por estar aquí presentes. Yo soy Julio César Romo. Este es un trabajo conjunto que presento con el doctor Francisco Sevilla y el título es Movimiento activo sin balance detallado. Bueno, me gustaría comenzar a motivar un poco esta charla con un poco de historia, ¿no? Un poquito de filosofía sobre el desarrollo de la ciencia en la historia de la humanidad. En mi estudio o en todo lo que he leído acerca de la física y la ciencia o del desarrollo de esto a través del tiempo, pues lo primero que se preguntó el ser humano fue, pues, ¿qué hay más allá, no? ¿Qué hay más allá del cielo? ¿Qué son esas cosas que se llaman estrellas, que ahora se llaman estrellas, planetas, etcétera? Y pues emergen distintas ramas del conocimiento, como es la astronomía, la dinámica estelar, etcétera, etcétera, ¿no? Llega un punto, digamos, de saturación en donde el ser humano logra un entendimiento, digamos, mediano de lo que está más allá, ¿no? Es decir, que nosotros giramos alrededor del Sol, que somos parte de un sistema solar, que somos parte de una galaxia y así sucesivamente. Llega un punto en donde el interés científico del ser humano se enfoca en tratar de entender algo más pequeño que una partícula de polvo.
Entonces nos metemos a situaciones ya atómicas, moleculares, y se desarrolla toda la mecánica que influye o que rige este tipo de objetos, ¿no? Me refiero ya a la mecánica cuántica, la física atómica, etcétera. Entonces, si se dan cuenta, en una conclusión de esta parte es que nos fijamos mucho en el macro, nos fijamos mucho en el micro, y el desarrollo de las ciencias actualmente pues se enfoca ahora en lo que conocemos, algunos complejólogos lo llaman la mesósfera. Es decir, todo lo que viene siendo la parte celular, molecular y sus componentes. Me refiero ya a los animales, a los humanos y la complejidad que involucra esto. En la figura 1 es un artículo de Harris, en donde se muestra el mapa genético, ¿no? de todos los componentes vivos, que es hacia donde vamos, y la de abajo pues, simplemente simboliza pues, cómo es un colectivo, ¿no? O la complejidad de la naturaleza. ¿Qué es el movimiento activo? Llegamos a esta parte, ¿no? La pregunta realmente no es fácil diferenciar, estamos tratando de modelar lo que es la vida. Entonces, haciendo un pequeño repaso en los anales de la historia, pues tenemos, por ejemplo, a personas que abordaron de manera seria esto, pues fue Robert Boyle, que es la primera persona que está aquí. Él describía a las cosas no vivas como objetos inanimados, pero no fue capaz de entenderlo, ¿no? De modelarlo de manera pues precisa. Newton también le entró este tipo de problemas, pero pues Newton decía que todas las cosas se deben a un campo externo. Estaba casado con las fuerzas atractivas y decía que todo la vida, la naturaleza y lo que se pudre, pues es como algo debido a algo externo, cosa que sabemos que no es así. Posteriormente, científicos como, filósofos también como Lamarck, Kant, Darcy, etcétera, empiezan a definir situaciones, por ejemplo, como fenómenos emergentes, como autopropulsión. Y aquí mi conclusión es que en un marco un tanto termodinámico podríamos decir que un organismo vivo puede ser, esto lo digo yo, una máquina térmica que se autorregula para permanecer fuera del equilibrio termodinámico. Entonces, la materia activa la conocemos y se manifiesta de manera individual o colectiva, tales como esas imágenes que presento, que son las parvadas que hacen geometrías muy interesantes en colectivo, parvadas de pájaros en general. También hay cardúmenes, etcétera. La figura de en medio, pues es de hecho, fue la motivación en donde se empezaron a observar este tipo de cosas, la partícula E. coli. En un artículo de BERT, de Nature, explica sobre pues, cómo es la dinámica, el movimiento de este tipo de organismos celulares. Y también las aplicaciones directas pues son los motores de proteínas, ¿no? Que son estas animaciones que son como unas esferas y esas patitas caminan sobre una cadena polipéptida, ¿no? Bueno, ¿cómo modelamos el movimiento activo? Nosotros trabajamos con un movimiento que se llama Ronan-Tomboll. Es una partícula que, como lo muestra aquí el diagrama, es un agente, una partícula puntual que se mueve sobre una dirección, llega a un punto en donde esta partícula es capaz de girar sobre su propio eje un cierto ángulo θ, se desplaza otra longitud arbitraria, digamos L, vuelve a girar y así sucesivamente, ¿no? Entonces es desplazamiento, giro, me desplazo, giro y así sucesivamente. Nosotros habitamos a esta partícula con una velocidad, es decir, que ahora el tiempo de desplazamiento se mueve sobre una velocidad y lo modelamos a través de cadenas de nacimiento y muerte, en que los físicos lo conocemos como one-step process. En este diagrama se muestra 3 posibles estados. ¿Qué significa esto? Estos ya son procesos estocásticos, cadenas de Markov, en donde tenemos 2 estados activos representados por B- y por B+, y un estado pasivo. El estado pasivo es cuando la partícula no tiene velocidad de movimiento y se difunde normalmente en el espacio. Si la partícula cae en un estado, en el estado rojo o en el estado azul, entonces, por ejemplo, en el estado azul se va a mover con dirección positiva, una cierta velocidad aleatoria,
y si cae en el estado rojo, se va a mover una velocidad negativa hacia el otro lado. Si cae en el estado morado, simplemente se queda sin velocidad, con velocidad cero. Aquí al ladito puse la matriz de transición. Una matriz de transición de probabilidad, pues es lo que nos dice cómo va a evolucionar la forma en que este agente va a visitar a los estados en función de esos valores. Esta es una matriz de transición en donde se incluyen estas 9 tasas, perdón, estas 6 tasas de velocidad, es de un estado pasivo a un estado activo y viceversa, ¿no? Consideraciones de este modelo, lo platico a grosso modo. El agente se mueve con una velocidad aleatoria. Esta se toma de una distribución uniforme y se va a mover un tiempo de vuelo o un tiempo de estadía sobre esa trayectoria tau, el cual proviene de una distribución exponencial. Y sobre el tiempo de vuelo va a cambiar su dirección con una tasa de cambio, y esa también es otra variable aleatoria tomada de una distribución poissoniana. Entonces, lo que hacemos es asociar una ecuación diferencial. Nos interesa conocer la probabilidad de encontrar a la partícula en un estado activo o pasivo en cierta posición al tiempo t. Para esto, asociamos una ecuación de Fokker-Planck, que se muestra aquí arriba. Esta ecuación de Fokker-Planck da cuenta justamente de la evolución de la probabilidad. El segundo término, tenemos el término del drift o de una velocidad por la evolución de p respecto al espacio. La ecuación de difusión, que es la segunda derivada parcial, y este término que da cuenta del balance detallado. ¿Qué es el balance detallado? En pocas palabras, no es lo mismo, por ejemplo, en este diagramita, no va a valer lo mismo ir de 0 a más, es decir, de un estado pasivo al estado activo positivo, que ir de 0 a menos. Eso no se cumple y eso da condiciones muy interesantes del problema. Entonces, la bondad de construir este problema así es que podemos descomponer la ecuación de Fokker-Planck por una parte difusiva y una parte activa, la cual da lugar a simplificar el problema en estas ecuaciones, en esta ecuación maestra, que son las 3 evoluciones para los estados negativo, pasivo y positivo activo en términos de las tasas de transición. Reitero que nos preguntamos cuál es la probabilidad de encontrar al agente en la posición X al tiempo T en cierto estado activo o pasivo. Muy bien. Tenemos soluciones no triviales. Aquí expongo una solución que está dada en términos, bueno, después de esto, pasamos este sistema a una representación matricial, se lleva a un espacio de Fourier-Laplace, se resuelve de manera un tanto algebraica y llegamos a una solución. Ojo, nada más ahí estoy poniendo la variable temporal en el espacio real y la variable k representa la variable espacial en el espacio de Fourier. No me atreví a poner todo esto porque iba a tapizar de ecuaciones la diapositiva. Y las soluciones que se empiezan a graficar a este tipo de cosas son oscilatorias. Es decir, que el caminante, como gira, tiene la libertad de girar. Hay ciertos umbrales en que si se excede la forma en que gira, entonces el caminante oscila mucho en su trayectoria o se queda mucho tiempo en una vecindad. Estos son 2 regímenes que están siendo explorados, donde se difunde, en donde oscila mucho, en donde tenemos 3. Uno es este que estoy presentando. El segundo es un relajamiento tipo exponencial, como lo muestra la solución, un exponencial decreciente que converge fuertemente hacia un punto. Y la tercera, pues, es un régimen que todavía no he entendido muy bien, en donde convive, hay una competencia clara entre la estacionariedad, que pues es simplemente la dinámica independiente del tiempo, se comporta igual, y el balance no detallado, en que no se cumplan esas tasas de probabilidad. El trabajo a futuro en este proyecto de investigación, pues es justamente generalizar el movimiento activo, tratar de dar cuenta de cómo se mueven las cosas de manera autopropulsada, y esto tiene grandes aplicaciones pues, a la biología básicamente, a la ecología y a tratar de pues bueno, abrir y desarrollar nueva herramienta teórica sobre este tipo de estudios. Bueno, mi presentación ha sido muy breve y pues eso sería todo de mi parte.
Muchas gracias, Julio César. Sí. Tenemos tiempo para alguna pregunta, comentario de la audiencia, ya sea en el chat o levantando la mano. Yo aquí me perdí un poquitito, nada más en la G, lo que está representando como solución no trivial G inversa es solución exactamente de la ecuación de Fokker-Planck. Es la solución, es lo que... Es la solución de exactamente, la solución de la ecuación de Fokker-Planck, pero llevada un poquito a esta forma más amigable que hicimos tripartita la ecuación maestra, y esta Ajá. es la solución que engloba a las tres, claramente. Sí. Y según entendí, o sea, no solamente las velocidades iniciales y las posiciones son aleatorias, sino que se van eligiendo aleatoriamente cada vez que se da el cambio de trayectoria. Es correcto. Ok. Se renuevan en cada paso de tiempo. Ajá. Y se repite la dinámica y al final se ensambla todo esto. Ok. Y bueno, y con referencia a lo primero que presentaste acerca, por ejemplo, las parvadas y todo esto, Sí. tu modelo, o sea, ¿cómo encajaría en alguna de estas cosas? Digo, no digo que lo tengan hecho, pero o sea, Sí, ahorita estamos trabajando el modelo individual. Entonces, el modelo individual es tratar de entender cuál es la dinámica de movimiento de una partícula. Posteriormente vamos a incluir un colectivo y desorden en el medio. En el colectivo ya van a haber restricciones más fuertes sobre las condiciones iniciales y también de frontera en el sistema de ecuaciones. Y posteriormente incluir desorden en el medio, ¿no? Que va un poquito de la mano. Por ejemplo, en las parvadas, pues el medio serían vecinos, ¿no? Como platicaban hace rato. Entonces, todo eso es la ruta de mi trabajo de posgrado. Muy bien, pues muchísimas gracias, Julio César. Creo que le dejamos aquí. Muy bien. Pues te agradecemos tu presentación. Gracias. Y les agradecemos a todos ustedes su participación en esta sesión. Y de nuevo recordarles que pues celebramos el hecho de que ahora se ha otorgado el Premio Nobel de Física, entre ellos a Giorgio Parisi, y que pues a este nivel internacional se obtiene un reconocimiento muy importante para toda el área de los sistemas complejos, al menos en el campo de la física, lo cual de alguna manera pues le da fuerza, digamos, a la idea y a la presencia de este tipo de sesiones en los Congresos Nacionales de Física. Pues a nombre del comité organizador del Congreso Nacional de Física, les agradecemos a todos su participación en esta sesión. Buenas tardes.